Me llamo Santi, tengo 79 años, y si hubiera entendido antes lo que voy a decirte ahora, me habría ahorrado décadas de miedo, de vergüenza, de lucha interna y de sufrimiento innecesario. Durante la mayor parte de mi vida pensé que mi mente decía la verdad. Pensé que si un pensamiento aparecía con fuerza, era porque debía creerlo. Pensé que si algo en mí sentía miedo, entonces había peligro real. Pensé que si mi cabeza repetía una idea una y otra vez, era porque esa idea era importante, porque decía algo profundo sobre mí, sobre mi vida, sobre mi futuro. Pero no era así. Mi mente me engañaba más de lo que yo podía imaginar. Y no me engañaba de una manera evidente, no me gritaba mentiras absurdas, me engañaba con cosas que parecían razonables, con pensamientos que sonaban lógicos, con recuerdos que parecían pruebas, con suposiciones que se sentían como certezas. Y como yo no sabía distinguir entre pensar algo y que ese algo fuera verdad, vivía atrapado dentro de una voz que no paraba nunca. Crecí en un lugar donde nadie hablaba de la mente como algo que debía observarse. Mi familia era sencilla, gente trabajadora, gente que aprendió a seguir adelante sin hacer demasiadas preguntas sobre lo que pasaba por dentro. Si estabas triste, seguías. Si estabas preocupado, seguías. Si tenías miedo, seguías. Nadie se sentaba contigo a explicarte que los pensamientos pueden mentir, que las emociones pueden confundir, que la mente puede repetir historias viejas hasta hacerte creer que todavía estás viviendo dentro de ellas. Así que yo crecí creyendo que mi mente era una especie de narrador confiable. Pensaba que lo que decía debía escucharse con obediencia, y eso me convirtió en un hombre muy serio por fuera y muy atormentado por dentro. Desde joven fui una persona de pensamiento intenso, daba vueltas a todo, analizaba miradas, palabras, gestos, imaginaba escenarios futuros, repetía conversaciones del pasado, me castigaba por errores pequeños, anticipaba problemas que no habían ocurrido. Si alguien tardaba en responder, mi mente inventaba una historia. Si algo salía mal una vez, mi mente me aseguraba que volvería a salir mal. Si tenía miedo, no me decía, tienes miedo, me decía, esto es la verdad, y yo la creía. No sabía que una mente asustada puede sonar muy convincente. Cuando entré al templo siendo joven, pensé que esa etapa de mi vida me daría descanso. Creí que la práctica espiritual calmaría todo aquello. Me imaginaba que un hombre que medita, reza y vive en disciplina, aprende a controlar su mente, a purificarla, a convertirla en una aliada limpia y estable. Pero la realidad fue otra. En cuanto me sentaba en silencio, la mente hablaba más. Traía recuerdos, traía comparaciones, traía dudas, traía fantasías, miedos, deseos, juicios. Y como yo pensaba que la mente era el lugar donde se encontraba la verdad, sufría con cada cosa que aparecía. Si un pensamiento vergonzoso surgía, creía que eso decía algo terrible sobre mí. Si una imagen temerosa aparecía, asumía que había una amenaza real. Si mi cabeza me comparaba con otros, sentía que estaba perdiendo. Y así viví muchos años. No solo con pensamientos difíciles, sino creyendo que esos pensamientos me definían. Y aquí está una de las cosas más peligrosas que hace la mente. No solo produce contenido, produce identidad. No solo te dice, pasó algo malo, te dice, por eso tú eres así. No solo te dice, hay incertidumbre, te dice, nunca estarás seguro. No solo te dice, cometiste un error, te dice, eres un error. Verás, eso es lo que la mayoría de las personas no entiende a tiempo. La mente no solo piensa, interpreta, exagera, distorsiona, dramatiza, repite, mezcla el pasado con el presente y te entrega esa mezcla como si fuera una fotografía exacta de la realidad. Y si no sabes observarla, acabas viviendo dentro de una mentira que parece verdad. Durante años pensé que el camino espiritual consistía en corregir la mente, hacerla mejor, más obediente, más limpia, más tranquila. Luché con ella de muchas formas. Intenté concentrarme más, rechazar ciertos pensamientos, repetir enseñanzas para cubrir el ruido, practicar con más rigor, ser más fuerte. Pero cuanto más luchaba, más cansado me sentía, porque la mente, cuando se convierte en el centro de todo, te domina incluso cuando estás intentando vencerla. Esa fue una de mis grandes trampas. Yo creía que estaba avanzando, pero seguía completamente atrapado en el mismo juego. Me convertí en un hombre respetado dentro del templo. Enseñaba, aconsejaba,
hablaba con calma. Mucha gente pensaba que yo tenía una vida interior estable, y yo tampoco quería decepcionar esa imagen, así que seguía adelante. Pero por dentro había mucha lucha. Mi mente me decía cosas duras. Me comparaba con otros monjes. Me decía que todavía no era suficiente, que aún no estaba donde debía estar, que quizá no tenía la profundidad que otros veían en mí. Y yo, incluso siendo mayor, seguía creyéndola. No siempre, pero demasiadas veces. Enough to suffer, enough to feel ashamed, enough to vivir en una presión silenciosa que nadie veía. Hubo un periodo especialmente difícil, ya de mayor, cuando la muerte de un amigo cercano removió algo muy profundo en mí. Él y yo habíamos compartido muchos años de vida monástica. Cuando murió, mi mente empezó a trabajar sin descanso. Me hablaba de mi propia muerte, me hacía sentir que el tiempo se cerraba, me mostraba imágenes, escenarios, debilidades. Me decía que el cuerpo ya estaba fallando, que la vida se estaba acabando, que todo era frágil. Y de nuevo, yo sufría no solo por el dolor de la pérdida, sino porque creía la historia completa que mi mente construía alrededor de ella. No solo estaba triste, estaba atrapado en una narrativa mental que convertía el presente en amenaza. Recuerdo muy bien una noche, no podía dormir. Estaba sentado solo, escuchando el ruido de mis pensamientos. Era como si mi mente hablara y hablara y hablara sin parar. Y entonces vi algo que cambió mi vida. No fue una visión misteriosa, fue un reconocimiento. Me di cuenta de que había pensamientos, sí, pero también había algo que notaba esos pensamientos. Había miedo, sí, pero también había algo en mí que veía el miedo. Había una historia, pero también había una presencia que no era la historia. Y en ese momento, por primera vez de verdad, no solo como idea, entendí algo fundamental. Mi mente hablaba, yo la escuchaba, pero yo no era esa voz. Déjame explicarlo de una forma simple. Si en una habitación alguien está hablando sin parar, tú puedes oír esa voz, pero no te conviertes en esa voz solo porque la estás oyendo. La mente es igual. Habla, comenta, interpreta, advierte, fantasea, pero el hecho de que hable dentro de ti no significa que sea tu esencia. Y ese descubrimiento lo cambió todo. Porque en cuanto dejé de creer que cada pensamiento decía la verdad, empezó a abrirse un espacio interior que no conocía. No desapareció el miedo, no desaparecieron los pensamientos, pero dejaron de tener el mismo poder sobre mí. ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió? Que muchas de las cosas que me habían hecho sufrir durante años eran mentiras muy bien vestidas. Mi mente me decía, vas tarde, y yo vivía como si todo fuera urgente. Me decía, no eres suficiente, y yo convertía la vida en una prueba constante. Me decía, esto volverá a pasar, y yo sufría por anticipado. Me decía, si sientes esto, es porque eres esto, y yo aceptaba esa sentencia. Pero una vez que empecé a observar con más claridad, vi un patrón. La mente no solo informa, la mente selecciona, exagera, dramatiza y repite. Toma una emoción pasajera y la convierte en identidad. Toma una experiencia dolorosa y la convierte en destino. Toma una posibilidad y la convierte en amenaza segura, y así engaña. No siempre con gritos, a veces con una voz muy razonable. That's the truth. La mente sabe sonar convincente. Ese es su poder. Puede decirte una mentira con tanto detalle emocional que tu cuerpo reacciona como si fuera un hecho. Puede recordarte un fracaso y hacerte sentir que todo tu valor depende de ese recuerdo. Puede anticipar un rechazo y hacerte vivir el dolor antes de que nadie te haya rechazado. Puede hacerte creer que un momento difícil define toda tu vida. Puede convencerte de que un pensamiento oscuro es una verdad profunda sobre quién eres. Y si no aprendes a verla con distancia, terminas viviendo obedeciendo una voz que no sabe amar, que no sabe esperar, que no sabe ver con compasión. Cuando entendí esto, mi práctica espiritual cambió. Dejé de intentar controlar cada pensamiento. Dejé de tratar cada contenido mental como si fuera sagrado. Dejé de medir mi valor por lo que aparecía en mi cabeza. En vez de eso, empecé a observar, a notar, a dejar pasar. Empecé a preguntarme algo muy simple. ¿Esto que la mente está diciendo es verdad o solo suena convincente? Esa pregunta me dio una libertad enorme, porque antes no había pregunta, había obediencia. Después de eso, empecé a vivir con más distancia saludable respecto a mi propio pensamiento. También empecé a ver más claramente a otras personas. Vi cuántas viven gobernadas por historias mentales que no han sido examinadas. Vi cuántas creen cada juicio, cada miedo, cada comparación, cada idea sobre sí mismas. Vi cuánto sufrimiento nace no solo de lo que pasa, sino de lo que la mente fabrica alrededor de lo que pasa.
y eso me volvió más compasivo. Porque cuando entiendes que la mente engaña, empiezas a mirar a otros con menos dureza. Ves que muchos no están siendo malos o irracionales por elección. Están perdidos dentro de voces que jamás aprendieron a cuestionar. No estoy diciendo que la mente no sirva. Claro que sirve. Nos ayuda a recordar, a organizar, a hablar, a planificar. El problema no es tener mente. El problema es convertirla en amo, darle autoridad absoluta, creer que todo lo que piensa debe ser respetado como si fuera una verdad final. Ahí empieza el sufrimiento innecesario. Porque una mente cansada piensa de forma oscura, una mente asustada exagera, una mente herida interpreta mal, una mente sola crea historias. Y ninguna de esas cosas debería convertirse automáticamente en ley. Ahora, a mis 79 años, puedo decir algo con mucha claridad. Tu mente te engaña más de lo que crees, no siempre con maldad, no siempre de forma evidente, pero sí con frecuencia. Te muestra una versión parcial de la realidad y la presenta como completa. Toma tus heridas y las convierte en identidad. Toma tus miedos y los convierte en profecía. Toma tu cansancio y te dice que eres débil. Toma tu dolor y te convence de que será eterno. Y la única forma de empezar a vivir con más libertad es aprender a mirar la mente sin arrodillarte ante todo lo que dice. Eso no significa que tengas que pelear con ella, no. Ya hice eso durante muchos años y solo terminé más cansado. Significa observarla, escucharla sin obedecer inmediatamente. Notar cuando exagera, notar cuando repite viejas heridas, notar cuando convierte una emoción en una identidad, notar cuando intenta meterte miedo solo porque no soporta la incertidumbre. La libertad empieza cuando dejas de tratar cada pensamiento como si fuera una orden. Si estas palabras tocan algo en ti, no las conviertas en otra idea bonita. Obsérvate hoy. Mira con honestidad qué te dice tu mente cuando tienes miedo, cuando te sientes solo, cuando algo sale mal, cuando alguien no responde como esperabas. Pregúntate si eso que dice es verdad o si solo suena verdad. Esa pequeña pausa puede cambiar una vida. A mí me la cambió. Y si quieres, dime en los comentarios qué mentira te ha repetido tu mente durante demasiados años. A veces ponerle nombre ya le quita fuerza. Y si este mensaje te ayudó, quédate cerca de este espacio. No porque yo tenga una fórmula, sino porque sé lo que es vivir obedeciendo una voz interior durante décadas y empezar por fin a descubrir que no todo lo que la mente dice merece ser creído.